15 minutos sobre las 11 de la noche, tiña pendente a Domingo Santero, veña. Vamos a ver, en primer lugar, vou a ir moi rápido. Eu penso que ten Podemos un efecto moi positivo, porque antes Carlos estaba falando de que os partidos funcionan como un coto moi pechado, sin renovación e tal, e eu penso que precisamente dende o éxito que tivo nas europeas Podemos sí está contribuindo, eu penso que non se pode detraer unha cousa da outra, sí que está contribuindo a que haxa certa renovación nos partidos, non? Vímolo no Partido Socialista claramente, Rubalcaba o mellor tiña un plan para continuar e eso desbaratouse, vímolo tamén claramente en Esquerda Unida agora mesmo, vímolo incluso, penso que tampouco se pode separar do que aconteceu na Casa Real, e vímolo incluso con outras formas e tal, incluso no propio partido de Martiño Noriega, non? Donde xa se empeza a dar pois un cambio, unha sucesión, ao mellor ábrese o candado, pero perdes a chave polo camiño, pero si hai xa, digamos, sucesións, digamos, claras, non, nese sentido. Por tanto, eu penso que eso en primer lugar. En segundo lugar, eu penso que tampouco hai que ter medo a Podemos, e vou explicar por qué. Non hai que ter medo porque estamos dentro da Unión Europea, temos tantas directivas europeas que a metade das propostas que escoitei aí enumeradas dificilmente se poden levar a cabo, salvo saindo da Unión Europea. Por exemplo, da OTAN. Non, da OTAN non ten nada que ver ca Unión Europea. O da OTAN podese convocar, o da OTAN sería sinxelo. Cal é incompatible ca Unión Europea? Bueno, pois, por exemplo, xubilación aos 60 anos é incompatible cos programas... Pero é incompatible cos programas de estabilidade tal e como están. É dicir, hai que reformar boa parte do acervo comunitario porque os tiros e as recomendacións van por outro lado. Aí está suxeito a unha política económica que é común. Entón, en Alemania acaban de aprobar para as persoas que teñen 45 anos cotizados, pero con ese requisito a xubilación aos 60 anos. A ver, veña, rapidinho. En España te podes jubilar aos 60 años con 45 anos cotizados. Pero en Alemania con 100%. Non hai que ter medo porque dentro do que é a Unión Europea, é dicir, hasta hai pouco nun país, nun socio comunitario como é Chipre, había gobernando un primer ministro, un presidente que era do Partido Comunista e non pasou nada. En Hungría hai un primer ministro que, ao mellor para os cánones españoles, sería un ultradereitista e xenófobo. Quero dicir que hai certa flexibilidade para ver gobernos que o catálogo ideolóxico dos presidentes da Unión Europea e que teñan aínda así certas limitacións á hora de tomar decisións, non? E en tercer lugar, xa, e por último, a min gustaríame ver todas estas propostas, todo este programa con exemplos, non? Con modelos. A min, cando se fala, pois, bueno, da xornada das 35 horas, gustaríame que me digan cun exemplo. Que exemplo? Que país queremos ser? Non? Pois cando se fala de nacionalizar os medios os medios de comunicación, os privados, vamos. Gustaríame tamén que se diga que modelo para facer un país como a cal, porque eu non coñezo ningunha democracia europea ou avanzada ou occidental, se incluímos a Australia ou Canadá, donde exista un modelo dese tipo, non? É algo moi incompatible, como apuntaba Roberto, coa propia democracia. Por tanto, colectivizar medios, pechar canais de televisión é algo que sona a Vladimir Putin, que sona a Irán, que sona e os medios públicos, é dicir, non se pode pretender que os xornalistas non teñan a presión do poder, e entón o que facemos é o propio poder xa controla absolutamente, pon baixo nómina xa os xornalistas. Sí, pero o que plantea Domingos é interesante. Cal é o modelo? Cal é o modelo de país? Cal é o referente de país? Óscar, hai algún referente concreto? Martiño, que tamén facías así co que estaba dicindo Domingos. Hai algún país en concreto que sexa un referente nestes momentos para Podemos, nomeadamente para ti? Pues un país concreto no, pero desde luego yo creo que podemos aprender muchas cosas de muchos países diferentes. Es decir, sin ir más lejos, a mí me gusta en algunas cuestiones, pues por ejemplo la política educativa y la política de fomento de la natalidad que tiene un país como Suecia. Me gusta de Suiza la limitación de sueldos, no me gusta tanto ya la facilidad para abrir cuentas opacas, algo de lo que en este país además desgraciadamente sabemos mucho. Es decir, no se trata de coger un modelo de país, se trata de ver la amalgama de países que tenemos, decir, oye, pues esto de aquí me gusta, ¿podemos extrapolar esto a España? Sí.
Perfecto, vamos a ello. Esto de aquí me gusta. Oye, pues a lo mejor me gusta teóricamente, pero no es aplicable en la práctica. Ti que pensas? A cuestión é que modelo temos. Digo, dos dereitos laborais, por exemplo, que modelo temos na actualidade? É dicir, unha sociedade empobrecida, unha sociedade máis empobrecida conscientemente para facernos máis competitivos e onde traballar non nos permite vivir con dignidade. Entón, a reivindicación das 35 horas e o reparto do traballo me parece unha alternativa real. Non me parece que ese xa o problema. E logo, o tema da intervención. Imos a ver, falábamos antes aquí con sectores estratégicos, non? É dicir, en nome da libre competencia, liberalizouse determinados sectores estratégicos como pode ser o da enerxía e estamos todos a día de hoxe a pagar as consecuencias onde en vez de libre competencia que hai monopolio e abuso. E entón, estamos a pagar as consecuencias de determinadas políticas neoliberais onde necesitamos, de alguma maneira, unha regulación ou intervención pública. O tema dos medios de comunicación é outra cuestión, e eu aí concordo co de Lago, sobre todo no ollo sobre os públicos. Pero é certo que os medios de comunicación xa dentro dos anos 90, os poderes dos medios de comunicación non son o cuarto poder, son o segundo poder despois do económico. Eu creo que a raíz está na cuestión económica e no modelo neoliberal, ¿no? Enseguida, déjame un momento, te escucho enseguida, Manuel, pero como les decía, vamos a hacer un pequeño viaje a Vigo para saber cómo ha funcionado esa reunión del Círculo de Podemos que se acaba de celebrar, que acaba de terminar hace nada unos minutos y en la que ha estado nuestra compañera Marta Clavero. Vamos a verlo. Estamos en el café de 4x4, donde habitualmente se celebran las asambleas de Podemos Vigo, que aglutina diferentes círculos según los barrios de la ciudad. Hoy, por ejemplo, se celebra la asamblea de Podemos Vigo Oeste, en la que están representadas barrios como Traviesas, como Colla, Navia o Balaídos. Hay alrededor de 30 personas reunidas en esta asamblea y todos cumplen diferentes perfiles y edades. Los hay profesionales, parados, licenciados, estudiantes o jubilados. Es una asamblea que se mimetiza un poco con el lugar donde se celebra, así que mientras se tratan asuntos previstos, los asistentes se toman su café o su caña en un ambiente distendido propio de este tipo de locales. El día 5 de diciembre terminará la recepción de estas candidaturas y a partir del 6, entre el 6 y el 25, será la campaña electoral. El 14 se conocerán oficialmente los candidatos a estos dos órganos y entre el 26 y el 30 de diciembre serán las votaciones. Ya el 2 de enero conoceremos a los candidatos oficiales a esos dos órganos de Secretaría General y Consejo de Ciudadanía. Por cierto que a este órgano se presentará Gerardo, un parado uruguayo que lleva 25 años residiendo en la ciudad. Si los compañeros están de acuerdo y si apoyan en asamblea la participación de determinados candidatos, ¿por qué no? Establecemos una serie de temáticas una semana antes, con previas, de cosas que le preocupan a la gente y del proceso que estamos ahora viviendo en Podemos, tanto a nivel central como a nivel local. Entonces es el medio de que podemos hablar, de contar y de organizar pues la actividad y esta manera de democracia directa. En principio estamos funcionando a través de la página de Facebook. Todos los lunes, hay una persona que semanalmente se encarga de publicar qué es lo que va a pasar cada día. De lunes a miércoles normalmente son las reuniones barriales, los jueves las reuniones de organización, viernes de comunicación y dejamos los fines de semana para las asambleas en las que engloban todas las propuestas, todas las preocupaciones que tienen tanto los grupos barriales como las propuestas organizativas y de extensión que hay en todo Podemos Vigo. Marta Clavero, muy buenas noches. Hola Fernanda, buenas noches. Bueno, acabas de estar en esa reunión del Círculo de Vigo Oeste, me parece que dijiste, Oeste, no me quedó muy claro. Correcto, sí, Vigo Oeste. Es una de las ramificaciones de Podemos Vigo. Bueno, nos contabas ya un poco en esa conexión cómo funcionaban, pero tú que, has tenido ocasión, tienes ocasión habitualmente de trabajar en el entorno de la política, ¿ves algo distinto en Podemos que no ves en otros partidos? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta asamblea es que todo, Fernanda, todo se decide por votación hasta el más nimio detalle. Por ponerte un ejemplo, quise entrevistar a una de las personas del grupo técnico que está, digamos, cocinando esa propuesta de los candidatos para esos órganos de política y tuvieron que votar quién iba a hablar para mí, o sea... Eso, por ejemplo, fue uno de las votaciones. Otro de los ejemplos es que, por ejemplo, debatieron qué se iba a hacer con un dinero que había sobrado de una pancarta
de cara a una presentación que van a hacer en Navia este próximo fin de semana. O sea, aquí todos tienen voz, voto, palabra y todo con respeto, eso sí. Y esto es ágil, quiero decir, porque puede haber quien piense que someter todo y todas y cada una de las cosas que tienen que ver con la organización a una votación, bueno, pues es la mejor forma de no hacer las cosas. ¿Transcurre todo con cierta agilidad? Sí, la verdad es que todo muy normal, el ambiente es distendido porque el escenario lo es en la forma, pero es bastante formal en el fondo. Como os decía, es un contexto de una reunión de un círculo de distrito en el que se trata la problemática de ciertos barrios de la ciudad y lo que te decía, que se hace todo por votación, hay incluso alguno que hace algún chiste, pero todo con muchísimo respeto. Aquí comentaban que aquí tienen cabida todo el mundo, porque hay muchos pensamientos ideológicos y diferentes sensibilidades, pero lo único que se pide a los asistentes es respeto, y es lo que me han transmitido durante esta asamblea, que ha durado aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Han hablado de Pablo Iglesias, que es el protagonista de estas horas, después de que fuera ungido como secretario general? Pues mira, durante la asamblea no han hablado del tema de Pablo Iglesias, pero sí que les he preguntado yo antes de comenzar esa asamblea. La mayoría pues celebraban ese triunfo del líder de Podemos. Dicen, hemos llegado a un punto que queríamos en España abierto los ojos y ha tomado esa decisión. A otros les parece muy lógica que, siendo la cara visible, haya liderado esta votación, y otros no estaban tan de acuerdo, pero por esa sistemática de votación pues asumen que votado por la mayoría tiene que ser el líder, claro. Estamos viendo imágenes de la asamblea. Bueno, esta corresponde a una reciente visita de Juan Carlos Monedero a Galicia, pero estábamos viendo hace un momento las imágenes que habéis tomado en ese café en el que se celebró ese encuentro del Círculo de Vigo Este. Para quien piense que Podemos es una cosa que seduce, digamos, a gente jovencita, bueno, pues salta a la vista que no. Hay gente de todas las edades, por lo que estamos viendo. Sí. El más pequeño, por decirlo de alguna manera, tenía 17 años y el mayor 73. Lo que sí me ha llamado la atención, no sé si podéis verlo en las imágenes, es que de las 33 personas que asistieron a esta asamblea, 26 eran hombres, solo había 7 mujeres. Vaya, o sea que el problema de la presencia femenina parece que es transversal incluso para Podemos. Bueno, Marta, mañana veremos con interés ese reportaje que estás elaborando en esa reunión del Círculo de Vigo Oeste para saber un poco cómo funciona esta organización aparentemente tan nueva. Graciñas, un beso. Gracias a ti, un saludo, hasta luego. Bueno, Óscar, estábamos viendo, nos colamos ahí en esa asamblea, y lo que nos interesa también es cómo se está transmitiendo en estos momentos bueno, pues lo que se va decidiendo en esa nueva ejecutiva a los círculos, teniendo en cuenta problemas que ya ha tenido Podemos. Hace unas semanas, bueno, pues una persona se convirtió en una especie de portavoz del Círculo de Deportes de Podemos, con una serie de propuestas concretas que tenían que ver con el mundo del deporte profesional y del deporte de base. Podemos acabó diciendo, la ejecutiva de Podemos acabó diciendo que esa persona no representaba a Podemos. ¿Cómo es la comunicación entre la ejecutiva ya formalmente nombrada y vosotros, y tú, que en estos momentos estás representando a Podemos aquí en Vía V? Pues fundamentalmente por vía de correo electrónico. Es decir, no tenemos instrucciones, no recibimos nada más que unas comunicaciones en las que se nos va haciendo saber pues un poco cómo va avanzando el proceso, recordándonos cuáles son los plazos, si se toma alguna decisión o se somete alguna propuesta. ¿Pero significan criterios con respecto a asuntos concretos en relación con temas que vais a ser interrogados, lógicamente? No. No. Lógicamente desarrollamos colaborativamente entre las diferentes personas que ejercemos una función más visible, tipo una portavocía, pues desarrollamos lógicamente alguna línea argumental, pero nunca impuesta, sino consensuada entre las personas que ejercemos la función, de hecho. Otra cosa que lo destacaba aquí Iván Puentes la semana pasada, el pasado jueves, y que tiene que ver con bueno, pues el poder casi total que finalmente va a ejercer la ejecutiva, en contra de lo que la gente piensa, que es un régimen muy asambleario en el que todas las decisiones se toman por votación. En el resto de los partidos, en la práctica totalidad, las diferentes sensibilidades, digamos, que pueden aparecer en una organización están finalmente presentes en la ejecutiva. Yo creo que Iván hablaba del caso del Partido Socialista. Bueno, se producen votaciones, pero se procura incorporar a esas ejecutivas, bueno, pues una representación de los opositores en el proceso de elecciones. En el caso de Podemos se advertía que no, que es muy monolítica la ejecutiva y que el 100% de los representantes de esa ejecutiva corresponden a Pablo Iglesias. ¿Esto está bien? Hombre, a mí personalmente me hubiera gustado que la lista fuera
fuera una lista plancha, pero esto es una opinión mía personal y no viene al caso. Yo no pero soy... ¿eso no significa algo no, realmente de lo que se pretende? No, significa únicamente que hay 90.000 personas que han participado en un proceso y han decidido darle la confianza a Pablo Iglesias. Sí, pero ¿a ti no te da un poco de susto esta decisión de no incorporar la disensión interna? No, al contrario, realmente no es que no incorporase la disensión interna, es que digamos que la segunda línea dentro de esos candidatos más visibles, que era la que representaba Echenique, decidió dar un paso atrás, cosa que es tan legítima como que Pablo Iglesias decidiera rodearse de un equipo de confianza. A mí personalmente me hubiera gustado ver la ejecutiva en manos de ambos, pero realmente es una votación abierta, plural, y yo no tengo nada que objetarle. A ver, Manuel Lago... Quería adentrarme nestas procelosas augas da política e da economía. Eu creo que o problema é o seguinte: Podemos é unha forza que naceu para estar agora no 10% do intención de voto. Con ese 10% de intención de voto sería unha voz crítica e o seu programa electoral non sería un programa de goberno, sino un programa de crítica. O problema que ten Podemos é que ten unha crise de crecimento enorme, medrou moito máis do que son o seu núcleo e iso medra cara adentro, e está pasando os líos que están pasando dentro, e medra cara fora. E na medida que unha forza de goberno, que pode ser unha forza de goberno, digamos, o seu programa electoral ten outro contido. Iso, ademais, xenera un problema de relación cas outras forzas da esquerda transformadora. Un Podemos co 10% faría alianzas con Esquerda Unida, ca Xunta Aragonesista, con AGE, con Compromís, con Iniciativa, etc., etc., e se construiría un polo da esquerda alternativa. Como Podemos ten o 20%, a súa estrategia é aniquilar as outras forzas políticas, aniquilarlas ganando nas eleccións, non? Quero decir, levar a Esquerda Unida a ser un 3%, un 4%, en ese sentido quedarse con todos os seus votantes. E iso provoca, digamos, unha estrategia concreta por parte da dirección. É unha última idea, que sí creo que é un problema enorme no futuro político de Podemos, que é o seguinte, non? Podemos concentrou o problema da sociedade española. A sociedade española vive nun momento terrible, non? De emprego, de salarios, de perspectivas de futuro, de fiscalidade, de servicios públicos. E entón, digamos que eu creo que foi unha estrategia do capitalismo, non? O capitalismo se apartou, os culpables da crise se apartaron, e o que se puso por diante da sociedade é que o problema das pensións, o problema das pensións por desemprego, o ten a Diputación de Lugo, que é grande, ou un alcalde que cobra moito, non? A política se convirtiu no centro da diana do ataque de todo o mundo, non? Pero a política, digamos, ten un papel relevante, pero secundario de quen ten de verdad o mando, non? Entón é perfectamente posible que un partido chegue ao goberno, pero eso non significa en absoluto que chegue ao poder, porque o poder está en outro sitio, e a enorme frustración que se pode agochar nunha esquerda transformadora, non? Podemos, en unión con Izquierda Unida ou sola, é que chega o goberno, pero non este no poder. Pero probablemente a mesma frustración que os votantes do Partido Popular que creeron no programa electoral de Mariano Rajoy no ano 2011. Non, vamos a ver, eu deixo que califica eso. O que fixo Mariano Rajoy é unha estafa. Quer dizer, eu califico cada proceso político. Mariano Rajoy non se plantexa transformar a sociedade. O único que se plantexa é facer un programa electoral para que a xente o vote. E logo xa fará el o que ten que facer, que non ten nada que ver co que lle dixo os ciudadanos. E iso é estafa. Eu non estou dicindo que Podemos faga unha estafa electoral. Non estou dicindo eso. Digo que Podemos concentra o seu discurso no ámbito da política. E despois o mellor non pode facer o que está dicindo que vai facer. Pero cal é a diferencia con Rajoy? Porque o mellor Rajoy tamén tiña a mesma pretensión. E despois cando chegou non foi quen. Porque o poder non era del. Non, Rajoy directamente sabe quen manda, está ao servicio directo dese poder, non pretende transformar a sociedade, e o único que fai é decir que queren os electores para votarme e que eu chego ao goberno. E o di. A ver, me pedía primero Roberto y después tú, Carlos. Sabes, Manolo, esto en realidad es una visión de la política un poco peculiar, porque en realidad lo que ocurre es que casi todos los partidos que se presentan en elecciones tienen como visión fundamental ganarlas o sacar el máximo de votos posibles, ¿no? Y para eso hacen de todo, ¿no? Pero algunos para transformar a sociedade.
Bueno, esto, para transformar la sociedad o no, esto depende. Es decir, los partidos se presentan a las elecciones con la intención fundamentalmente de colocar a sus candidatos en cargos públicos y para llevar a cabo su programa, que puede ser un programa de transformación en un sentido o en otro sentido. Esto depende, ¿no? Y algunos creen que pueden transformar más de lo que transforman, otros creen que no. Esto depende, ¿no? Yo creo que atribuir un juicio de intenciones, que creo que es lo que te preguntaba Fernanda, ¿no? Es decir, que atribuirle a uno un juicio de intenciones, es decir, bueno, estos mienten a sabiendas y los otros en realidad, eso es un juicio de intenciones, ¿no? Con el que se puede concordar o no. No, vamos a ver, a mí hay una cuestión que me preocupa mucho en relación con esta historia, ¿no? En el mejor de los casos podemos, es decir, en el supuesto de que a partir de ahora no empiecen a hablar más personas y esto, cuando hablan más personas se empiecen a notar más debilidades, ¿no? Porque claro, una cosa es que hable Pablo Iglesias en televisión y otra cosa es que empiecen a hablar candidatos por todos los lados y unos candidatos saben más, otros saben menos, unos tienen más fortalezas, otros menos fortalezas y por tanto esto es, yo creo que en el mejor de los casos efectivamente hoy lo dice en La Voz de Galicia Jaime Miquel, Podemos estar en su techo, que es en el entorno de los 70 diputados. Yo creo que va a sacar menos diputados que 70. Que pero manda narices, no, es una salvajada, o sea, pasar de 0 a 70 es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Yo creo que hay pocos casos en la historia, bueno, en la historia reciente. Déjame un paréntesis solo. ¿Está Marina preparada? No, bueno, pues entonces no. Ay, perdón, acaba Roberto. No, bueno, Grillo sí, pero Grillo se parece mucho a esto, ¿no? Desde este punto de vista. No, la cuestión es la siguiente. ¿Qué? Bueno, venga, es que sí, estamos... sí, depende, si se ve desde Italia hay menos. O programa no es este, no, el programa es una cosa peculiar, sí. No, iba a decir una... vamos a ver, el asunto es que si Podemos llega a ese resultado electoral, Podemos va a tener que gobernar con alguien. Con 70 diputados no se puede gobernar, incluso sacando 70 diputados no se puede gobernar. Y como Podemos, obviamente, va a, si saca 70 diputados, va a vaciar prácticamente Izquierda Unida, va a dejar en nada a Ague, va a dejar en nada a todo el mundo, salvo el Partido Socialista, que tiene un techo, que tiene un suelo que va a resistir, porque resiste, ¿no? Porque tiene un suelo, diríamos, de lo que los italianos llaman electorado de pertenencia, del electorado 23%. Ideológico, que está en el entorno del 23%. Por lo tanto, si vosotros ganáis, y si vosotros sacáis 70 diputados, quiero decir, vais a sacar 70 diputados vaciando a todo el mundo, es decir, dejando esto a todo el mundo sin votos, lo cual es perfectamente legítimo, hasta ahí podríamos llegar, y tendríais que gobernar con el Partido Socialista. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que gobernéis solos, ninguna posibilidad, ninguna. O sea, vosotros no vais, en la hipótesis mejor, a sacar más de 70-80 diputados que no permiten gobernar. Para gobernar hay que tener como mínimo 160, 150, 160, y la cuestión es, ¿cómo vais a gobernar con la casta? Esta es una de mis grandes dudas. Es decir, ¿cómo vais a gobernar con aquellos a los que esto consideráis que son responsables de todo lo que queréis barrer? Es decir, vosotros queréis barrer con esa escoba al Partido Socialista, yo lo decía el otro día de otra manera, sí. Queréis entrar con el látigo como Jesús y echar a los mercaderes del templo, que yo creo que se lo debes decir a Pablo Iglesias, yo creo que es una metáfora mejor que la de la escoba. La de la escoba es un poco ofensiva, ¿no? Y entrar con el látigo y echar a los mercaderes del templo y... Claro, el problema es que vais a tener que gobernar con una parte de los mercaderes y es complicado, venderlo esto al electorado es complicado. Óscar, te escuchamos enseguida, pero dejadme que contemos el detalle que apuntaba Roberto, que es ese análisis, siempre es certero el análisis de Jaime Miquel, no hay por qué suponer que en este caso no lo vaya a ser, que hoy publica las páginas de La Voz de Galicia y que tiene que ver bueno, con la progresión de Podemos. ¿Qué dice Miquel, Marina? Pues nada, según este analista, el barómetro del CIS de octubre registra el valor máximo al que puede aspirar Podemos. Hablamos de 5,2 millones de votos, un 22% y cerca de 80 escaños. Según hemos podido leer hoy en su artículo publicado en La Voz de Galicia, Podemos no tiene más mercado y por lo tanto no podrá pasar de ahí. Defiende que la zona de ruptura en España corresponde a unos 8 millones de electores y que Pablo Iglesias tendrá que compartir esos electores con otros partidos, tanto a la derecha como a la izquierda. Añade que lo mismo pasó aquí en Galicia, con el 20% de Ague en las encuestas, y recuerda además que mientras Podemos sube, empieza a registrarse el efecto Sánchez en el PSOE y el factor miedo que beneficia al PP. Considera que este es el momento perfecto para Podemos, todavía son jóvenes lo suficiente como para conseguir mantener la expectativa ciudadana intacta, pero este analista político considera que pronto también se empezarán a matizar algunas ideas y cuando esto pase comenzarán a perder votos. Sostiene que los resultados de Podemos en el 2015 serán espectaculares, pero que difícilmente conseguirán mantener este registro del CIS del mes de octubre.
Bueno, pues interesantísima como siempre el punto de vista de Jaime Miquel en relación con las expectativas de crecimiento de Podemos, en función de las cuales estaría tocando techo en estos momentos, un techo que se va a visibilizar en el próximo proceso electoral, a partir del cual, bueno, como consecuencia de estar tomando decisiones, bueno, pues ese crecimiento se paralizaría. En cualquier caso, Óscar, la pregunta de Roberto es pertinente. Hay una denuncia permanente y constante a la casta, en el caso del Gobierno del Estado, pero que podemos trasladar también al Gobierno de las ciudades. Por ejemplo, Vigo. ¿Esta negativa a decir con quién se va a gobernar, es posible mantenerla? Hombre, lo primero de todo, yo discrepo tanto con Roberto como con el señor Miquel en una cuestión fundamental. A mí me gustaría que me enseñaran esa bola de cristal que tienen para predecir que Podemos no puede convertirse en la fuerza, en la fuerza de gobierno. Bases de datos del CIS que permiten hacer pronósticos, claro, en los que te puedes equivocar. Claro, 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 no, realmente tal cosa que se llama ciencia política. ¿Tú crees que puede sacar mayoría absoluta? Por supuesto que sí, realmente eso sí que es una bola de cristal. Realmente, no, yo es que no lo afirmo, yo digo que lo creo. Tú lo afirmas rotundamente. No, yo no lo afirmo rotundamente. Sí, lo has afirmado rotundamente. No, vamos a ver, lo acabas de afirmar rotundamente, hombre. Bueno, si me quieres esto decir que lo afirmo rotundamente, lo afirmo rotundamente. Efectivamente, lo afirmo rotundamente, pero no es una bola de cristal. Es decir, que esas afirmaciones están basadas en un análisis profundo del cuerpo electoral que se lleva esto a cabo a través de encuestas. Pero, bueno, Óscar, en esto os parece el CIS tiene una base de datos de hace 30 años. Sospechosamente a la casta que aún sabiendo, objetivamente, esto lo dicen todos los partidos políticos cuando participan en un proceso electoral, que aún sabiendo cuáles son sus posibilidades reales, en las entrevistas siempre dicen que van a ganar por mayoría absoluta. ¿Qué sí, Domingos? No, bueno, mira, en cualquier caso, ¿tú crees que no, que ese techo no se ha alcanzado todavía? Yo es que pero vamos a ponernos en la hipótesis de que no lo alcanzáis. A mí me gusta, respóndeme a la pregunta, es decir, vamos a ponernos en la hipótesis de que no alcanzáis, que sacáis 80 diputados, evidente, que tiene razón Miquel y no tú. Esto, no digo que la tengo yo, que la tiene Miquel y no tú. ¿Cómo administráis eso? ¿Cómo gobernaríais con el Partido Socialista? Es que no sé por qué estás dando por supuesto que gobernaríamos con el Partido Socialista. Lo primero con el PP. Lo primero de todo, no, con el PP creo que eso sí que está absolutamente fuera de toda discusión. ¿Con quién? ¿Con quién? Si no llegamos... Porque si no se gobierna con uno de los dos, no se puede gobernar con nadie. Claro, ocurre que hay algunas fuerzas, y como bien has dicho, que pueden ser aliadas naturales, sí, no cabe ninguna duda. Ocurre de todas maneras que en Podemos los pactos no los hacemos de, uy, pues ahora tenemos que irnos con el PSOE. No, los pactos no los hacemos, mejor dicho, sino que los decidimos a través de las bases. Y nos sentaremos y votaremos, igual que hemos venido haciendo hasta ahora, con quién queremos ir, con quién no queremos ir, o con quién directamente si queremos ir con alguien. Realmente, hacer extrapolaciones en un escenario como este me parece bastante osado. Yo creo que todavía hay margen de evolución para Podemos, por una cuestión, porque cada día yo sigo abriendo la prensa y me sigo encontrando los mismos problemas y al mismo gobierno incompetente que sigue sin saber cómo resolverlos. Me ha hecho una gracia muy interesante una afirmación que has hecho sobre que los partidos políticos dicen cualquier cosa para llegar al gobierno y llevar a cabo su programa. Yo lo único que he visto hasta hoy con lo que puede haber cumplido el Partido Popular de lo que llevaba en el programa es el color de las tapas, que sigue siendo azul. Y por otra parte, por último, yo el ejemplo de los mercaderes del templo, yo prefiero no comprártelo porque, como te dije antes, yo soy partidario de la separación, sobre todo de la política y la religión, y ese ejemplo tiene unas connotaciones que no me gustan, pero es que nada. Vamos a hacer una pausa de publicidad. A la vuelta vamos a hablar con un experto en derecho procesal para que nos aclare qué ha pasado con Jaume Matas, bueno, el tono de ese auto de revocación del tercer grado que hoy se ha dictado y que supongo que le habrá sacado los colores a alguien en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Interior, perdón, que es el que creo que concede los terceros grados. Vale. Vamos a hacer una pausa última de publicidad. Enseguida a la vuelta hablamos con esta persona que nos va a aclarar cosas con las entradas en prisión que últimamente se están produciendo, incluida una que se ha producido hace unas horas de José Luis Núñez a los 83 años de edad. Volvemos enseguida.